Mi primer invitado de la mañana es René Quevedo, experto en economía laboral. Don René, buenos días. Buenos días, don René, como siempre un Hola, buenos placer días, Fernando. recibirlo. Y bueno, el desempleo, junto con la inseguridad que es una consecuencia de ello, es el verdadero quebradero de cabeza de lo que debe ser esa recuperación. Si no se recupera el empleo, no vamos a poder salir de esta crisis. Don René, bueno, voy a hablar con él porque, Sí, es correcto. Este año la economía... a ver, ahora sí le escucho. Don René Quevedo, buenos Ok, días. Ahora ok, sí. bien, buenos días. Gracias por la invitación, Fernando. Sí, este año la economía va a crecer, pero esto no se va a traducir en generación de empleo. De hecho, acabamos de ver el último informe de la Contraloría con respecto al mercado laboral, Sí, donde pero el desempleo va a tener disminuye, como... consecuencia de que hay menos gente buscando trabajo y la planilla estatal aumentó. Claro, De los 90.000, de la reducción de 90.000 desempleados, 66.000 son que dejaron de buscar trabajo y hoy dependen del Vale Solidario. Y se crearon 23.000 empleos, pero la planilla estatal aumentó 40.000. Así que el sector privado perdió 17.000 empleos. claro. Esto viene siendo así un patrón constante Pero la pregunta, don... desde el inicio de la pandemia en los últimos 2 años. Pero, es decir, ¿cuánto tiene que crecer la economía panameña para poder convertirse en una generadora de empleo? Es mi primera pregunta. Y dos, ¿qué va a hacer del sector laboral ahora que nos hemos acostumbrado a hacer trabajos con menos personal durante casi 2 años? Sí, sí, bueno, primero, la economía va a crecer porque está creciendo el sector externo. La gran generación de empleo que ha habido aquí en los últimos años ha sido producto del sector interno. Entonces el sector interno se mantiene aún deprimido, todavía muy condicionado por las restricciones de movilidad. Nuestro principal virus es el de la incertidumbre. Obviamente estamos viendo que ha habido un colapso del empleo formal que se mantiene, el sector privado sigue perdiendo empleo. Entonces, definitivamente los sectores internos, digamos, comercio, construcción, logística, industria, se mantienen todavía deprimidos. Así que no solamente que tiene que crecer el Producto Interno Bruto, sino tiene que crecer el Producto Interno Bruto en el sector interno, ¿no? Así que yo creo que son las cosas que se tienen que dar para poder ver esto. Y segundo, problemas que hemos crecido, los sectores que generaron 2 de cada 3 empleos en los últimos 15 años, están sumamente golpeados y son sectores que están siendo afectados por altos niveles de informalidad. Entonces, Sí. definitivamente el panorama laboral a corto plazo es complicado. Pero una economía con sectores que no generan valor agregado puede generar empleo, porque al final el gran dilema es que la economía de servicio, por vender más hamburguesas o por tener pues más abogados haciendo sociedades, no significa que voy a generar, o eso no tiene un efecto dinamizador en la generación de empleo. ¿Y Es cuál correcto. va a ser el comportamiento en el 2022? Porque muchos economistas hablaban de que esto primero bajaba y de nuevo iba a volver a subir, el desempleo iba a tener un repunte en los primeros 3 meses del 2022. Sí, yo no veo el desempleo variando mucho. O sea, a ver, ha habido una caída en el desempleo porque menos gente dejó de buscar trabajo. A ver, el resumen laboral de la pandemia se traduce en lo siguiente. La planilla estatal aumentó 24%, el empleo formal privado cayó 39%, 130.000 personas dejaron de buscar trabajo y tenemos 579.000 personas en el Vale Digital que tiene presupuesto hasta diciembre. O Hasta sea, diciembre. eso resume realmente la situación. Entonces yo creo que el tema está en que tenemos que hacer de la generación de empleo la primera prioridad. Hasta ahora la estrategia del gobierno ha sido sanitaria. Tenemos una estrategia sanitaria, necesitamos una estrategia económica. Entonces creo que
obviamente la estrategia sanitaria ha sido sumamente Sí, pero, es decir, ¿qué hacer? exitosa Es decir, y justamente por eso que creo que es momento, la primera prioridad. ¿vale la pena mantener Sí, ¿qué hacer? O sea, uno, primero bajo esa tenemos, premisa ese bono más tiempo por todo el efecto de compra que genera, que a la larga es indirectamente una promoción del empleo y es de que correcto, industrias sí. se mantengan, sobre todo las alimenticias, se mantengan pues generando trabajo? Sí, el problema es que ese bono no es sostenible. Todo esto lo estamos haciendo con dinero prestado, ¿ok? Claro, El gobierno está, digamos, no con ninguna mala intención, ni mucho menos, está interviniendo pasivamente en el mercado a través de aumentos en la planilla estatal. En los últimos 2 años, de acuerdo a los informes de la Contraloría, se agregaron 71,000 nuevos funcionarios, ¿ok? Entonces, y aparte de eso, tenemos 579,000 personas en el bono solidario, que insisto, no es sostenible. Tenemos que pedir prestado para pagar esa planilla y pagar bonos. Entonces, el tema está en que sí, es el perro mordiéndose la cola. claro. Efectivamente, Bueno, estoy hablando con René Quevedo, hay problemas de comunicación con él en este y momento estamos hablando del sector laboral. ¿Cuál debe ser su evolución y qué debe pasar en los próximos meses? Usted que está desempleado, va a poder tener la oportunidad de conseguir ese ansiado trabajo y sobre todo, don René, y es yo creo que la pregunta del momento, el gobierno va a anunciar el nuevo salario mínimo. En un momento con esa situación de desempleo generalizado y con cada provincia con topes históricos, ¿vale la pena aumentar el salario mínimo? a ver, es una pregunta compleja, porque sí ha habido un aumento en el costo de la vida. Sí, Sin sí, embargo, ¿okay? No olvidemos que el sector privado, los salarios del sector privado, los asalariados, que eran 53% de todos los empleos en el 2013, hace 8 años, sí, hoy son 32%. 32%. Ha habido una caída de 21 puntos en 8 años. Entonces, carecimiento de ese componente definitivamente no va a favorecer la generación de empleo. Ahora bien, por otro lado, hay un fenómeno que se está dando, ¿okay? Que es que el vale solidario sí, está sirviendo, llamémoslo así, es un factor de mitigación importante, pero está sirviendo de desincentivo a la búsqueda de empleo, particularmente en sectores económicos con bajos salarios. Por ejemplo, el sector agrícola ha perdido 114,000 empleos en los últimos 2 años. Eso es 41% de su fuerza laboral. ¿Okay? Obviamente no es todo debido a la pandemia. Ahí los subsidios están teniendo un papel importante. No olvidemos que un trabajador agrícola promedio gana $299 mensuales. sí. Entonces, creo que dentro de esta situación es un tema complejo. Creo que definitivamente va a haber que mantener de alguna manera parcialmente la ayuda. El tema este del salario mínimo definitivamente tiene que mirarse con empleo. La empresa privada sigue perdiendo empleo. De acuerdo al último informe de la Contraloría, perdió más de 17,000 empleos. Entre el 2020 y 2021. Así que es un tema, definitivamente hay que mirar los aspectos políticos y los aspectos sociales en todo esto, pero es una situación extremadamente complicada. Tenemos una crisis de empleo que no va a pasar en un año, porque creo que aquí tenemos que estar mirando, hay altísimo nivel de incertidumbre, la generación de empleos formales va al 55% de lo que fue en el 2019, Claro. de acuerdo a los nuevos contratos laborales en Itradel, de tal manera que es una situación complicada definitivamente. Es una situación complicada donde además está la negociación Capac-Suntrac. Es decir, ¿qué debe pasar? Y tú hablabas hace un momento de esas dos locomotoras del empleo panameño que son el turismo y la construcción, ambas en horas bajas. ¿Vale la pena incrementar el salario en la construcción? Sobre todo, Sí, pues ahora que lo que se está buscando es, y lo decía ayer el director de la Caja del Seguro Social, más de 10,000 empleos se van a generar con la puesta en marcha nuevamente de la ciudad de la salud. sí.
Definitivamente, para mí la política de salario tiene que favorecer el crecimiento del empleo. Sí, Hasta ahora, digamos, la prioridad ha sido la vacunación, sí, y muy exitosa a propósito, y ahora tenemos que hacer de la generación de empleo la primera prioridad. Yo creo que es el tema fundamental. Por otro lado, hay mucha incertidumbre. El ritmo de generación de empleo formal es síntoma de un alto nivel de incertidumbre en la comunidad inversionista. Y por otro lado tenemos incertidumbre laboral. Un informe de la Cámara de Comercio, el índice panameño de septiembre, donde decía que 47% de los panameños piensa que va a perder su trabajo en los próximos 6 meses, claro. 7% decía que no tenía empleo y 28% dice que no sabe qué va a pasar. Entonces, prácticamente 4 de cada 5 panameños es pesimista con respecto a su futuro laboral. Entonces, sí, tenemos que atacar el tema, cómo transmitimos confianza. Yo creo que ese es el gran reto. Definitivamente el problema es la incertidumbre, y creo que tenemos que abordarlo generando confianza. Para generar confianza tenemos que ser predecibles. Entonces creo que se le plantea al gobierno una disyuntiva, cómo expandimos el empleo versus realmente la situación planteada, un encarecimiento de la masa asalariada, Sí. que obviamente, dadas las condiciones que tenemos en este momento, no va a favorecer la expansión del empleo. Bueno, con esa visión tan pesimista, ¿qué salida uno le da? Porque obviamente el empleo es algo que uno no puede decirle a la gente, no, espera, que esto se va a recuperar y el mercado va a alinearse y es decir, la gente tiene que llevar comida a la casa, la gente tiene que, ya el 7 de marzo vuelven los niños, sí, a la escuela, es decir, es una situación que pues, puede provocar problemas sociales mucho más serios de no tomarse. Sí, vale la pena, sí, una solución a la keynesiana, que es lo que al final se está haciendo, que nombrando a la gente dentro del gobierno, vale la pena pues hacer mucha obra pública, como está pensando los Estados Unidos, para generar ese empleo y que a la vez genere valor agregado. ¿Qué es la solución que usted cree que Panamá, o que crees que Panamá puede pues, sí, tomar en una situación tan difícil como la actual? Sí, yo, fíjate que sí, los números son bastante preocupantes, pero yo soy optimista. O sea, obviamente tenemos una situación de confianza, lo primero, por encima de todas las cosas. Segundo, necesitamos inyectar liquidez al sector productivo. Sí. Bueno, sigo la hablando. banca tiene liquidez, ¿okay? El problema que es hacer llegar esa liquidez al sector productivo, pues hay una serie de requisitos y requerimientos que lo complican. O sea, necesitamos liquidez urgentemente, y esa liquidez, inclusive para las obras de infraestructura, tiene que venir a través de financiamiento privado. O sea, y obviamente el financiamiento bancario es el aceite del motor de la economía. Entonces creo, claro, que es un tema que tenemos que abordar. Definitivamente necesitamos liquidez, sin duda alguna, confianza. Y por otro lado, yo creo que podemos todos poner de nuestra parte. Parece, uno cuando ve las redes pareciera que hay más preocupación de buscar culpables de encontrar soluciones. Es un problema que no entendemos. El problema es más complejo, no es un tema puntual, no va a venir, no hay nada mágico. Esto va a requerir un proceso. Creo que hay síntomas positivos. La economía se está recuperando, eso es un hecho. Pero hasta ahora pues no se ha traducido en empleo, por lo que comenté antes, ¿no? Claro. Se está favoreciendo el factor. Bueno, don René Quevedo, como siempre... El sector externo, pero no es que... Así es, René Quevedo, que es economista, experto en mercado laboral, y que, pues, seguro estas propuestas pues, indicarán pues, hacia dónde debe ir esa recuperación económica agarrada de una recuperación al empleo, que va a ser el gran reto del 2022. Así es.